queridos hermanos. Dios los bendiga a todos y les esté dando esa vida abundante que el Señor nos promete, pero que muchos no la disfrutamos porque no estamos cumpliendo y obedeciendo la palabra de Dios. Pero Dios cumple sus promesas. No dude de que Dios cumple y cumplirá todas sus promesas. Hemos estado con una serie compartiendo las quejas, las murmuraciones del pueblo de Israel a través del desierto. Y hoy vamos a continuar con esto y con un tema trascendental en la vida de el pueblo de Israel, que fue la murmuración en Cades Barnea. Tristemente, el pueblo de Israel estaba allí. Ya podían ver la tierra prometida. Habían sido llevados por el Señor a través del desierto. Habían pasado dificultades, pero Dios siempre estuvo con ellos y ahora estaban allí, a la puerta. Solo tenían que confiar en las promesas de Dios y entrar a la tierra. Pero así somos nosotros los seres humanos. Hubo dudas en el pueblo de Israel, así como muchas veces nosotros dudamos. Y por estas dudas, primeramente, el Señor les permitió que enviaran a 12 espías para reconocer la tierra. Cuando leemos toda el Éxodo y Números y Deuteronomio, sobre todo en Deuteronomio nos dice que el pueblo pidió que les permitiera enviar a espías. Cuando leemos el Número dice que Dios le dijo a Moisés que enviara espías, pero una es la respuesta de la otra. Ellos dudaron y pidieron a Dios enviar espías para reconocer la tierra y Dios les concedió esa petición. ¿Pero qué pasó? Moisés mandó a 12 espías, príncipes de las tribus de Israel, a reconocer la tierra para que trajeran noticias y luego iban a entrar. Pero entre esos 12 espías, 10 de ellos, a pesar de que confirmaron que la tierra en verdad era productiva, fluía leche y miel, era una tierra buena, pero también trajeron malas noticias. Mire conmigo el libro de Números, capítulo 13, versículo 31 al 33. Dice la palabra de Dios allí: mas los varones que subieron con él está hablando de Caleb, porque Caleb había dicho que sí podían entrar porque Dios estaba con ellos. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Estaban viendo la parte física, no estaban viendo a Dios. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Note la opinión de estos 10 espías. Totalmente pesimista. Ellos aseguraron que no podrían entrar a la tierra. No se acordaban que Dios les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida y todos los milagros que Dios había hecho a través del desierto.
Ahora ellos dicen que no podían entrar porque vieron gigantes, ciudades amuralladas y hasta que la tierra tragaba a sus moradores. Y no tan solo lo dijeron ellos y lo pensaron, sino que también lo comunicaron al pueblo de Israel. Llevaron malas noticias al pueblo de Israel. Ellos se habían olvidado de las promesas de Dios y estaban exagerando lo que vieron. Atemorizaron al pueblo, a todo el pueblo, dice aquí. Con estos comentarios, ya el pueblo que había sido murmurador desde el principio, que se había quejado desde el principio por tantas cosas, les faltaba un poquito nada más y ellos llevaron el punto final para que todo el pueblo se rebelara. Temieron, el pueblo se atemorizó y ya no pensaban en entrar, sino en retirarse. Hablar de gigantes, cuando hay que tomar decisiones importantes, hablar de gigantes que traducido para nosotros son problemas, que a veces un problema chiquito lo hacemos un problema gigante. A veces una dificultad pequeña la hacemos tan grande que parece un gigante. Y cuando hablamos de estos gigantes, puede atemorizarnos a nosotros también para olvidarnos de las promesas de Dios. Aquí están todas las promesas de Dios en su santa palabra. Solo tenemos que leerla y apropiarnos. Pero si pensamos y nos dejamos llevar por los problemas, por las dificultades, por las pruebas, entonces nos podemos atemorizar olvidándonos del poder de Dios. Cuando usted se enfrente a una decisión difícil, escuche este consejo. Cuando usted se enfrente a una decisión difícil, no permita que lo negativo le haga perder la vista de lo positivo. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Estos espías dijeron que sí había buena tierra, que sí había una tierra productiva, que todo lo demás, lo bueno, lo dijeron, pero luego se enfocaron en lo positivo, llevaron la noticia de lo negativo, llevaron la noticia negativa al pueblo y el pueblo se enfocó en lo negativo, en los gigantes, en las ciudades amuralladas y se olvidaron de la promesa de Dios. Que no le pase a usted esto, porque somos muy dados a veces hasta tergiversar noticias que vemos o comentarios que nos hacen y hacemos del problema un gran gigante y nos olvidamos de Dios. Igual está pasando hoy con la pandemia. Es un problema grande, pero ¿no estamos nosotros con Dios? Nos olvidamos del poder de Dios y estamos atemorizados por la pandemia. Confíe en el Señor. Hasta negarnos a ir a la iglesia porque me van a pegar el COVID. ¿Dónde está su confianza en Dios? Hacemos el problema más grande y nos olvidamos de que si vamos a la iglesia, Dios va a estar con nosotros. Miren el capítulo 14, versículos del 1 al 4, lo que nos dice allí. Dice, entonces toda la congregación gritó, noten, y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Esto fue un revolú. Todo el mundo llorando y gritando esa noche. Dice, y se quejaron. Y ahí viene el problema. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. A tal punto llegó el miedo que tenían, el temor que tenían, que llegaron hasta desearse la muerte. ¿Y por qué nos trae Jehová? Ahora culpan a Jehová, ahora culpan a Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y mire lo que hicieron. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¡Wow, hermanos! Se olvidaron por completo de las promesas de Dios.
No permita que las dificultades lo cieguen ante el poder de Dios para ayudarnos y sacarnos adelante. No lo permita. Todo el pueblo se unió en un solo grito y lloró aquella noche. Se habían olvidado de las promesas de Dios y del poder de Dios. Y solo creyeron lo que decían los 10 espías. Perdieron la perspectiva y se vieron atrapados en las emociones del momento y se olvidaron de Dios y se quejaron nuevamente. Recuerden las veces que ya hemos visto de las quejas del pueblo de Israel. Con grandes milagros Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, los protegió durante la travesía por el desierto, los alimentó con pan del cielo, cumplió todas sus promesas, pero cuando estaban por entrar a la tierra, el temor los hizo murmurar y quejarse y decidir regresar a Egipto en vez de entrar a la tierra. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos perdido bendiciones porque se nos ha olvidado que Dios está con nosotros, que Dios promete estar siempre con nosotros y lo que Él promete siempre lo cumple? 2 hombres de estos 12 espías solamente confiaron en las promesas de Dios, Josué y Caleb, y dijeron que sí podían entrar porque Dios estaba con ellos. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. Sí podemos porque Dios está con nosotros. Y estos fueron los únicos 2 de toda esta generación que entraron a la tierra prometida 40 años después. Porque por la rebeldía de este pueblo de Israel, fueron regresados por el desierto a deambular por 40 años. Hasta que finalmente, cuando murieron toda esa generación en el desierto, Josué fue quien Dios designó para llevarlos a la tierra prometida. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos deambulando por el mundo? Dios nos salvó, nos rescató, nos prometió vida eterna, nos prometió vida abundante, pero muchos de nosotros, por dudar y por el temor, muchas veces andamos dando vuelta por el desierto también, porque no queremos vivir ni entrar a esa tierra prometida que nos prometió el Señor, sino que queremos regresarnos nuevamente al mundo. Hay muchos cristianos que quieren regresar al mundo, olvidándose de las promesas de Dios y simplemente vivir en una duda constante, y por eso no disfrutan de las bendiciones de Dios. Que no nos pase como el pueblo de Israel, en esta murmuración, en esta queja que vemos aquí en el capítulo 14 de Números. Que no nos pase igual. Confíe en Dios y no se queje y siga adelante. Que el Señor los bendiga.